Ignacio de Loyola. 8:52, ya está con nosotros también aquí en nuestra cabina de radio, Rubén Vargas, que es el presidente ejecutivo de Vida. Buenos días, Rubén, bienvenido. Rubén, ¿qué tal? Buenos Ricardo, días. Patricia, muy buenos días, como siempre un placer estar con ustedes. ¿Cómo marcha el trabajo de Vida? Bueno, estamos a toda máquina, hemos recibido el encargo del presidente de la República, del primer ministro, de sumarnos al esfuerzo de llevar desarrollo y de ejecutar una estrategia integral en el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, en el BRAE, que es una zona complicada, muy compleja. complicada, difícil en efecto, e igual que el BRAE, también estamos actuando de manera simultánea en otros frentes como el Alto Huallaga, como Puno, como Pichispalcazu, Agüeytía, el Putumayo en Loreto, etcétera. Zonas con penetración alta del narcotráfico, pero también, por supuesto, de desarrollo de cada vez más áreas dedicadas al cultivo de coca. Y el trabajo de Vida, una parte del trabajo, una parte importante, es la erradicación de esos cultivos de coca. ¿Cómo va ese trabajo? En efecto, de Vida es la institución rectora en materia de lucha contra las drogas. Tenemos una estrategia que estamos ahora convirtiéndolo en política. Y esto tiene la razón para que podamos nosotros actuar de manera diferenciada en estos frentes que he mencionado, porque la estrategia tiene que ser diferente a la que se aplica en el Putumayo, que a la del Huallaga, la de Puno, a la del BRAE, etcétera. Entonces, estamos trabajando en una política, en un gran paraguas, y a partir de allí en las estrategias específicas para cada uno de estos frentes. Y por supuesto, la erradicación es un componente absolutamente importante de la estrategia y de la política. La erradicación ha jugado un papel muy importante, por ejemplo, para la liberación del terrorismo y del narcotráfico en el Alto Huallaga. Recordemos que hace 20 años atrás en el Alto Huallaga habían 20.000 hectáreas de hoja de coca articuladas al narcotráfico. ¿Cuánto es lo que tenemos ahora según datos de Naciones Unidas? 1.600. Y después de 20.000 a 1.600. En Lo efecto. que ocurre, Rubén, es que a veces, y está bien que se haga, se vocaliza la tarea en un punto específico, como con los ambulantes, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Se radica de acá, se le saca a un lado, pero se van a otro lugar. ¿Está ocurriendo eso con las áreas dedicadas al cultivo de coca en el Perú? Sí es cierto, hay algo de eso, pero digamos, el efecto globo interno, así es como se conoce a lo que tú has señalado, eso es lo que ocurría cuando se aplicaban de manera aislada las políticas en estos frentes. Ahora, precisamente para que eso no ocurra, no siga ocurriendo, es que estamos actuando de manera simultánea en los frentes que he mencionado. Ahora mismo estamos presentes en Pichispalcazu, en Agüeytía, en el BRAE, en Puno, estamos en Loreto. Entonces creo que eso va a evitar que este efecto globo siga registrándose. Pero ojo, lo que hay que señalar también con absoluta claridad es que el fenómeno, la naturaleza del tráfico de drogas es como consecuencia de la demanda externa. Entonces nosotros soportamos la presión del consumo internacional y estamos enfrentándolo de la manera más integral posible, como lo estamos haciendo ahora en el BRAE. ¿Se puede decir entonces que, a pesar de las críticas, la práctica de la erradicación da resultados? Porque uno siente que por un lado jalan una planta y por otro lado sale un buque con una tonelada de coca por el Callao. Y uno dice, a veces cortamos la pita por el lado más débil. Es verdad que la plantación de coca es donde empieza la cadena, pero es verdad que ese hombre que está en el campo es la parte más vulnerable de toda esta cadena de mafias, de corrupciones, ¿no? A ver, la respuesta del Estado frente al narcotráfico no debe reducirse a la erradicación, completamente de acuerdo, y eso es lo que pasaba en la década de los 80 y de los 90 y hemos aprendido de esos errores. Tampoco la respuesta al narcotráfico no puede reducirse a acciones de desarrollo, tiene que ser una estrategia integral, como la que estamos intentando hacer en el BRAE. Y por supuesto que la erradicación, insisto, es un componente importante y a manera de ejemplo, que creo que va a graficar bien lo que pretendo decirles, es que Colombia dejó de erradicar 4 años durante el gobierno del presidente Santos y de 50.000 hectáreas de hoja de coca se disparó a cerca de 200.000. ¿Por qué ocurre eso? Porque se dejó de erradicar. No, pero ¿por qué se dejó de erradicar? Por decisión del gobierno.
por decisión del gobierno. Pero no se considera un mecanismo efectivo, digamos, ¿no? Digamos, había un proceso interno de negociación con las FARC y una serie de cosas. Lo concreto es que para el caso de nuestro se dejó de erradicar y eso hizo de que se subiera exponencialmente los cultivos de coca en ese país. Entonces, la erradicación es un componente muy importante que evita que la hoja de coca termine convertido en cocaína. El enfoque que se le daba antes era la reducción del espacio cocalero. Digamos, era una conceptualización de este trabajo un poquito mal entendida, porque nuevamente repito, el problema del narcotráfico es como consecuencia de la presión externa y esta presión externa siempre la vamos a soportar. Entonces, la importancia de la erradicación radica en que se evita de que la hoja de coca termine convertida en cocaína. Yo quiero aprovechar, si ustedes me permiten, para hacer algunos comentarios y aclarar algunos temas de lo que está pasando en el BRAE. Hace poco hemos tenido una movilización importante de un sector de la organización cocalera y de un sector de municipios del BRAE señalando su preocupación respecto al anuncio de la erradicación en esa parte del país, en el BRAE. Este anuncio lo ha hecho el presidente de la República, por cierto, en su mensaje del 28 de julio, y lo que tenemos que señalar es lo siguiente. La erradicación de la hoja de coca se va a concentrar en los distritos de San Martín de Pangoa, Mazamari y Río Tambo, a pedido de las comunidades nativas ashánincas que han denunciado la penetración del narcotráfico en sus territorios. Sí. En la parte central del BRAE estamos en un proceso de diálogo con la FEPA-BRAE con dos ejes temáticos, el de la hoja de coca y el de desarrollo. Entonces, mientras dure ese proceso de diálogo, la intervención de la erradicación va a ser en estos distritos del norte del BRAE que les he comentado, San Martín de Pangoa, Mazamari y Río Tambo. Entonces, es importante mantener ese diálogo que nos va a permitir definir, por ejemplo, cuánta hoja de coca se consume a nivel nacional, de manera legal, por supuesto, para que a partir de allí podamos definir cuánto es lo que se puede producir de manera legal, de manera tradicional. Entonces, además nos han pedido los agricultores, la FEPA-BRAE, de hacer un censo agropecuario en el BRAE para saber cuál es la aptitud agrícola que tienen, qué es lo que está sembrando el campesino en el BRAE y qué es lo que puede sembrar. Eso también estamos realizando. Entonces, estamos con una agenda abierta de diálogo y yo invoco para que la organización, la FEPA-BRAE, supere sus problemas internos y nuevamente retomemos este proceso que ha comenzado en agosto del 2018. Muy bien, estuvo con nosotros entonces anunciando estas nuevas políticas de vida y sobre todo la necesidad de que la erradicación disminuya el problema del narcotráfico en nuestro país. Y que se resuelvan los problemas al interior de las organizaciones que son las que dialogan con de vida en el BRAE. Rubén Vargas, presidente ejecutivo de Vida, estuvo con nosotros. Vamos a escuchar nuestros titulares. Regresamos en breve.